Entonces, para eso he invitado, para moderar y para que también estén a vuestra disposición como consulta, a Francesc Ramos, que lo conocéis muchos, que ha estado en muchísimas ponencias nuestras. Hasta ahora ha sido director de recursos humanos de Sommer Aliber Sistemas a nivel corporativo y a nivel mundial. Es abogado y ha llevado siempre mucho la parte jurídica, y desde hace ya unos años, en sus tiempos libres, ha colaborado con nosotros en toda la parte más hard de recursos humanos, en lo que es elaboraciones, bueno, en lo que son temas de políticas de retribución, protocolos de todo tipo, donde hace falta esta base también jurídica y esta base sólida. Y luego José Luis Casado, que muchos de vosotros los conocéis. Bueno, creo que vienes de Celestica, de estar con Marta ahora, ¿no? O sea, Sí. que yo pensaba que hasta te ibas te ibas a conectar y vais a estar juntos. José Luis Casado, que lleva todo lo que es un área importante de habilidades directivas con nosotros, y lleva toda la parte que tiene que ver la parte de gestión del cambio. Entonces, si os parece, como lo vamos a hacer es, van a hacer una pequeña presentación, tanto Francesc como José Luis, para poner los puntos fundamentales sobre los que se tiene que basar lo que sería el protocolo de teletrabajo. Yo os pediría que, si no tenéis que hablar, apaguéis el micro para evitar en lo posible ruidos, lo tenéis casi todos apagados, ruidos de fondo. Y como somos poquitos, también me gustaría dejar un tiempo para Marta, para Borja y para Esperanza, que compartan cómo lo han hecho sobre la marcha. Podamos ir interrumpiendo, de forma que podamos extraer todas las buenas prácticas, tanto desde el punto de vista del protocolo, cómo se debe hacer, cómo se marca y cómo lo estructuramos cuando se hace desde fuera, y la experiencia de los que ya lo han hecho internamente, la parte positiva, la parte negativa, y qué es lo que cambiarían o qué es lo que potenciarían. ¿Os parece? Pues empezamos con Francesc unos minutos, con José Luis, y luego, bueno, Marta, Borja, Esperanza, como vosotros queráis. Un saludo, Esther. Qué bien lo pasamos la otra noche. Bueno, dejo ya paso al webinar. Bueno, muchas gracias, Montse. Bueno, vamos a ver, a mí me pidió Montse que un poco hiciera lo que sería a partir de una experiencia más en un entorno complejo, ¿no? de multinacional, qué lecciones hay aprendidas en esto y qué hay que tener en cuenta, porque no solo es el protocolo. Yo diría que cuando ya se llega a la fase de documentos y normas y aspectos de esos, es el final, ¿no? Es como cuando te entregan las llaves del piso. El constructor por fin ha acabado la obra, ¿no? Pero hay toda la fase previa, es decir, qué tipo de arquitectura queremos, qué tipo de edificio queremos construir. Y lo primero, por experiencia, ha sido no tomarlo como una moda. Yo en la empresa en la que estaba hasta no hace mucho, no por nada feo, no seáis mal pensados, que aquí los de recursos humanos enseguida tiráis de necrológica. Es un tema, digámosle, de prejubilación acordada y todo ese tema. Lo primero es no entrar bajo el tema del concepto moda. Sale eso, digo, por eso es guay, ¿no? Si de hecho estáis viendo, están apareciendo ya noticias de que empresas que se supone que son referentes en la tecnología, los nuevos modelos de trabajo y no sé qué, están pegando un cambio radical de, si no abjurar, sí cuestionarse el teletrabajo tal planteado orbi et urbi, de cualquier manera, no sé qué, etcétera, etcétera. En la propia empresa en la que sigo colaborando, se está acotando todo el concepto de teletrabajo porque han aparecido experiencias tanto positivas como negativas. Y ese es el primer tema que yo creo que cualquier organización debe de plantearse. Es decir, si en esa empresa efectivamente
se quiere entrar o no en el concepto de teletrabajo. Hay que dejar claro que pese a toda la legislación que ha aparecido, no es ninguna obligación por parte de las empresas abrir la puerta del teletrabajo, como no es obligatorio para el trabajador entrar en el modelo de teletrabajo. Entonces, ese es otro tema, porque parece ser que lo que se está transmitiendo desde las esferas políticas del entorno laboral es como que esto es una obligación, que esto va a aparecer y está apareciendo en los convenios, etcétera, etcétera, pero no confundamos, como diría el científico, el tocino con la velocidad, ¿no? Entonces, que se legisle o que se abran puertas a eso, la primera decisión es de la empresa. Y la empresa se ha de plantear muy seriamente para qué se mete en el tema. O sea, si eso aporta flexibilidad, mejora la gestión, elementos motivacionales, elementos de potenciar la productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Si nada de eso existe, oiga, es como aquello, ¿no? A mí me gusta mucho la Fórmula 1, pero no me he planteado nunca tener un bólido, ¿eh? Entonces no confundamos, una cosa es que nos parezca algo bonito o interesante y otra cosa es que en nuestra empresa eso tiene sentido. Segundo, a partir de ahí hay que tener claro, si ya empezamos a bucear en esto, no confundamos el teletrabajo con el trabajo a distancia. Eso la legislación ya lo ha clarificado. Hasta el 30% de la jornada es trabajo a distancia, luego no tiene toda una serie de requisitos y obligaciones que sí tiene el teletrabajo, con lo cual uno puede entrar de manera light en el concepto de una relación flexible. Eso básicamente, el concepto del 30% de la jornada, para que nos quede rápidamente en la cabeza, equivale a 4 días presenciales, uno en casa. Si amplías el marco, como eso en realidad da 1,5, pues podría dar a cálculos más flexibles de que cada 2 semanas, pues 2 días en casa. Bueno, eso son variaciones sobre el mismo tema, pero también es importante porque uno permite una gestión menos complicada y el otro nos mete en otra serie de cuestiones. A partir de ahí, si entramos en el teletrabajo, que es superar el 30% de la jornada, eso primero de entrada comporta un marco que tiene que haber sido negociado, ¿eh? Es decir, no se puede aplicar por Real Decreto como sí se pudo hacer en el estado de alarma. O sea, no confundamos teletrabajo como medida de protección frente al COVID al teletrabajo como modelo de trabajo, ¿eh? A partir de ahí, requiere previo a implementarlo un marco negociado que puede ser de naturaleza individual o puede ser de naturaleza colectiva. Y eso significa que puede haber situaciones personales o un marco colectivo o una política de empresa en materia de teletrabajo. Y ese, como creo que todos podemos pensar, otro tema a tener en cuenta es que el teletrabajo no es aplicable a todo tipo de trabajo, ¿eh? Si lo situamos desde el punto de vista de la automoción, el señor que monta coches o partes de coche en la línea de montaje no puede poner los tornillos desde casa. Está demostrado que no funciona. En cambio, los señores de ingeniería o de proyectos puede que esto sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que incluso el concepto de teletrabajo no tiene por qué ser de naturaleza generalista. Y ahí hay que ir con cuidado, porque si se definen mal las fronteras o hasta dónde la empresa admite o no el teletrabajo, que no caigamos en conceptos de discriminación. Una cosa es el que no tiene lógica y otra cosa es que a ti sí te dejo teletrabajar y a ti no te dejo teletrabajar. Ojo con la discriminación, con lo cual las exclusiones tienen que tener una lógica igual a quien se autoriza. Puede haber una limitación de hasta un X% de un determinado departamento que pueda estar en teletrabajo, etcétera, etcétera. Y esto debe de formar parte de los convenios colectivos, ¿no? O de los acuerdos laborales a nivel de empresa, lo cual quiere decir intervención del comité de empresa de turno o del sindicato de turno en función de.
Y eso ya complica bastante las cosas. Los sindicatos eso lo están empezando a ver como una puerta secundaria para introducir elementos de sacar dinero, ¿eh? Bajo el concepto de compensar costes, ¿no? Luego está, si hablamos de teletrabajo, el no olvidarnos que como es una extensión de lo que hacemos en la empresa, resulta que con la legislación incorpora los riesgos laborales, y los riesgos laborales domésticos deben de estar evaluados y deben estar identificados porque, y ojo, porque claro, no, a ver si es un accidente laboral, un resbalón en la cocina o una lumbalgia que dice que es consecuencia de que tiene una silla inadecuada, y a partir de ahí aparece que si hay que aportar elementos de confort del trabajo que le protejan de una actividad que es sentado, ¿no? Luego, un concepto a tener también muy en cuenta, ya estoy acabando, es cuidado con el teletrabajo o el trabajo a distancia y la conciliación de la vida familiar, y no se me interprete en términos machistas, de estar, poner pegas o impedir, pero está viendo, y ya está viendo algún que otro conflicto, no sé qué, donde se pretende encajar la conciliación con el sistema de trabajo a distancia o teletrabajo. Yo no digo que eso sea ni bueno ni malo, lo que digo es que como empresa hay que tenerlo pensado y previsto, porque a veces la gente va un paso más allá de las cosas y entonces nos encontramos de que una buena idea luego es un problema grande, ¿no? Luego, acabando, el tema de las compensaciones, que la ley lo pone ahí y que parece una especie de cheque en blanco para lo que se quiera pedir, tasar. Ojo con ese tema. Primero, porque si se establecen mal, ya no hablo de si se da mucho o poco o ningún dinero, pero aquello que se dé, como no esté bien definido y vinculado a la existencia del teletrabajo, cuidado, porque puede acabar convirtiéndose en derecho adquirido y tú hoy pagas por A y como lo has pactado mal, desaparece la condición que generó A, pero A se interpreta que era una mejora que la empresa le dio y que no está facultada a quitársela ahora porque la condición A desapareció. Y ojo con ese tema porque los tribunales no están muy a favor de la empresa en estos temas. Y luego, por último, estaría todo el parte de los medios que se facilitan y el permiso que debe de estar también documentado en cuanto a que un señor, cuando lo tenemos en casa, primero, está fuera de la red, suponiendo que las empresas lo tengan, de la red corporativa o tiene acceso remoto. Eso quiere decir acceso no controlado, en principio no controlado, porque tenerlo controlado también requiere infraestructuras informáticas que existen, que no todas las empresas se pueden permitir. Entonces debe haber también un protocolo de protección de datos, nivel de autorización y potencial y autorización de supervisión ante sospecha de algún tipo de fraude en materia de robo de información, etcétera, etcétera. Esos temas se están dejando muy como secundarios, como película de esa americana, y tiene altísimo riesgo. De la misma manera que hay que dejar claro cómo se supervisa el trabajo en remoto. No vayamos a caer en escenarios de vulneración de la privacidad del empleado, etcétera, etcétera, que debe de estar bien definido por parte de la empresa y conocido y autorizado por parte del trabajador. Y por último, prever los malos usos en esa situación que, por ejemplo, prácticamente ningún marco disciplinario en estos momentos está recogiendo una mala praxis por parte de un empleado en el uso del esquema del teletrabajo. Y eso sería básicamente, no quiero desanimar a nadie, sino lo que digo es que si nos metemos en ese camino, hay bastantes cuestiones, estar seguro cómo lo hacemos y primero pensado y luego ejecutado. No ejecutado y luego ya veremos, que un poco es lo que hicimos en la pandemia todos, pero también la propia legislación dijo, primero, lo puede mandar la empresa, no se discute y además es preventivo. Eso desapareció.
como está habiendo ahora un problema de gente que arrastra la situación de teletrabajo de la pandemia y ahora se niegan a volver al trabajo presencial y están poniendo las mil y una pegas y sorprendentemente las empresas estamos admitiendo eso. Y estamos a ver si resulta que somos los empleados los que vamos a acabar dirigiendo la empresa. Y nada más, no os quería tampoco ni asustar ni nada, pero sí creo que era un decálogo no contado por puntos que eran, pero sí creo que son los elementos, más allá de luego, una vez tenemos eso, lo que va a comentar mi colega, ¿no? Que es y cómo se trabaja así y toda una serie de muchas más cosas, ¿eh? Pero esto yo diría que serían los cimientos, cuando veis un edificio que se construye, todo el esqueleto de hormigón y luego se ponen las paredes, los muebles y la decoración, ¿no? Muy bien, paso a mi colega Sí. o a Monse para que reconduzca. Gracias, Francesc. No, yo solamente quería comentar que seguro que todos conocéis el último punto, no el anterior que has comentado, que es el de la seguridad. De hecho, hicimos un webinar de ciberseguridad y yo ya conozco mínimo 3 clientes que los han secuestrado informáticamente y han tenido realmente problemas, con lo cual sí que es cierto que la vulnerabilidad que ha supuesto el teletrabajo durante la pandemia ha sido importante, no es para tomárselo a la ligera. Este aspecto hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, si alguien quiere participar o añadir algo sobre esta parte, que es la estructura, como ha comentado Francesc, y los puntos claves desde el punto de vista legal que hay que tener en cuenta. Pues muy rápido, muy brevemente, Monse. Bueno, lo primero presentarme. Sé que hay mucho jaleo, mucha comida y mucha cena. Mi, en fin, mi disponibilidad laboral y el resto que me queda, que es familiar, pues me impide muchas veces acercarme, pero a todos os admiro, que veo que hay mucha ayuda, mucho apoyo y esto, la verdad que es algo encomiable, que os felicito a todos. A la compañera que dijo que había que cambiar el título hay que darle un premio porque desde luego la clavó. Yo brevemente comentar, Francesc, estoy muy de acuerdo contigo. En nuestro caso, además, hemos optado por no establecer, bueno, recuerdo que el Real Decreto del estado de alarma establecía las normas que establecía con relación a teletrabajo, etcétera, etcétera, y luego decía, una vez venza el estado de alarma hay un periodo de, una especie de carencia, un periodo Adaptación. de 3 meses, ¿vale? Lo que está ocurriendo y lo que yo veo y contemplo con compañeros con los que hablo es que hasta septiembre, en realidad, pues aprovechando que vienen vacaciones, no vacaciones, aunque esos 3 meses vencerían el 9 de agosto, bueno, todos hemos decretado, o es nuestro caso, la vuelta a la oficina de todo el mundo, en principio en presencial. Y ahora vamos a divertirnos, ¿no, Francesc? Que ahora viene la parte esa que lo que no hemos escrito. ¿Qué ocurre y qué no ocurre? Lo primero, que hay un factor que yo creo que es importante que comentemos todos, que es la coherencia interna. ¿Qué ocurre en nuestro caso? Nosotros somos un entorno muy industrial, somos una empresa de logística donde tenemos pues de unos 1.200, voy a redondear, 1.200 trabajadores. En centros de trabajo de producción hay unos 1.100, redondeando, insisto. Claro, creemos que al final hay que ser muy coherentes y esas personas, como decía Francesc, ¿no? El de la rueda no puede poner la rueda desde su casa. Entonces, en nuestro caso, los procesos de higienización, los procesos productivos se hacen en centro de trabajo. Entonces, también creemos que para evitar un poco la discriminación interna de, fíjate, los privilegiados de oficinas centrales, etcétera, etcétera, había un problema de coherencia y había que abordarlo. Entonces, de salida hemos dicho, bueno, la decisión interna es todo el mundo vuelve en septiembre. Pero hemos aprendido mucho y la pandemia yo creo que a todos nos ha enseñado que se podía hacer muchísimo más y ser muy eficientes también desde casa. Entonces, ha venido para quedarse y estamos viendo en qué términos la posibilidad del teletrabajo o del trabajo a distancia, porque es verdad que la norma lo diferencia, ¿no? ¿Qué vamos a establecer? Vamos a establecer medidas de flexibilización, pero siempre por debajo de umbrales legales, porque hemos decidido que no vamos a formalizar por coherencia interna y porque la inmensísima mayoría del personal sufre la carga de tenerse que desplazar. Bueno, pues que no vamos a formalizar, entre comillas, de momento, ningún acuerdo ni ninguna norma.
tenemos muchas cosas a nuestro favor, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que siempre en esta casa todo el mundo trabaja con equipo entregado por la empresa, con normas de uso muy claras, con teléfono de empresa en prácticamente todos por categoría profesional, y eso facilita la conexión a internet desde el propio teléfono, y como el ordenador es portátil, pues está habilitado el teletrabajo, que no el trabajo a distancia, porque teletrabajo es con usos telemáticos. Entonces, esa es la opción y en la práctica a lo que hemos decidido caminar de momento. Hay un problema gravísimo. Yo conozco mucha gente, como dice Monse, que ha sido ciberatacada y ha tenido problemas gravísimos. Pues por suerte estaba ya programado justo antes de la pandemia, pero hubo un curso de ciberseguridad. Esto es casualidad de la vida, ¿eh? Cayó un curso de ciberseguridad muy contundente y muy agresivo, y la gente pudo interiorizar muy bien todo lo relacionado con ciberseguridad, que al final tiene que ver con el uso responsable y con cómo uno navega, dicho sea de paso, ¿vale? Además, es verdad que cuando entramos en pandemia, el equipo de informática estableció unos mecanismos añadidos de ciberseguridad, se revisaron permisos de acceso a carpetas, etcétera, etcétera, y en ese sentido hemos conseguido subsanarlo. Y por otro lado, hasta luego, Ignacio. Y por otro lado, deciros que en nuestro caso hemos comentado de manera informal con trabajadores, representantes de los trabajadores. Nosotros tenemos un plus indemnizatorio que se llama plus de transporte. Y hoy en día, ese plus de transporte, si alguien deja de trasladarse y de transportarse, no se devengaría, porque en el convenio aclaramos adrede que sería un plus indemnizatorio. Entonces, hemos hecho un poco un pacto de caballeros de, oye, aquí que nadie pida conexión a internet para su casa, para empezar, porque a través del teléfono la puede tener y por lo tanto no habría por qué darle una conexión añadida. Y luego, pues la empresa no quitará el plus de transporte, porque un poco va a ser la forma de que nadie emplee ni pierda retribución, ¿vale? Por lo demás, pues tenemos la suerte de que los gastos, que me parece una regulación, como decía Francesc, a mí me parece una regulación torpe y muy conflictiva. Los gastos, hemos tenido la suerte de que en ese pacto de caballeros nadie ha pedido nada. O sea, todo el mundo, yo creo que todos sabemos que todos en casa tenemos escritorios, todos en casa tenemos silla, y lo único que sí que hicimos, muchos compañeros nos pidieron llevarse trabajamos a doble pantalla habitualmente, pues bueno, muchos compañeros pidieron autorización y lo que han hecho es llevarse su propia pantalla del puesto de trabajo. Entonces, simplemente eso. A nivel anecdótico, había que autoevaluar el puesto de trabajo a nivel preventivo, y quitados los de prevención, no os voy a contar que nadie, incluido uno mismo, por desgracia, nadie evaluó el puesto de trabajo, lo que daba lugar de verdad a una zona un poco sombría, ¿vale? Pero bueno, esa es un poco nuestra experiencia. Cualquier duda que tengáis, yo os la aclaro al respecto, ¿eh? Muchísimas gracias, Borja. Sí, ha sido muy interesante. Si Marta o Lola o no sé quién tenía, queréis comentar alguna puntualización más sobre los acuerdos que habéis llegado con los trabajadores, sobre todo en la parte más hard, en la parte más legal. Pues si queréis continúo yo. Vale, y luego ya pasa José Luis con la parte más soft. Genial, pues Marta. Hemos ido bastante de libro y sí que decidimos que una vez acabara el estado de alarma íbamos, primero, bueno, continuábamos con las medidas de seguridad de los trabajadores, decidimos continuar en teletrabajo, pero no amparándonos ni en los 3 meses posteriores ni, digamos, en la situación se supone, de emergencia sanitaria, que todavía no está clara. Entonces sí que decidimos firmar acuerdos de teletrabajo con todos aquellos que estaban trabajando desde casa. De esa forma también lo que hemos intentado ha sido despejar un poco de incertidumbre. Cuando empezó a mejorar la situación después de la, ya no sé si tercera o cuarta ola que tuvimos en la Comunidad Valenciana en marzo, que aquello fue terrible, cuando empezó a mejorar, la gente empezó a plantearse otra vez pues si ya podía venir. Llevábamos ya 1 año trabajando desde casa, porque nosotros en febrero ya nos fuimos 1/3 de la plantilla a trabajar desde casa, y por despejar incertidumbre y demás, pues decidimos que íbamos a mantener el teletrabajo hasta el 30 de septiembre.
de momento de manera, digamos, 100% teletrabajo y hemos firmado acuerdos con todos aquellos que, bueno, diría que con el 100% del personal de soporte. Por supuesto, las operaciones es lo que habéis comentado, es un trabajo que debe realizarse desde allí y así se hace. Nadie puso pegas a eso porque facilitamos flexibilidad y aquel que tenga necesidad de asistir a planta por cualquier motivo, evidentemente, simplemente comunicándolo con su responsable y teniendo un motivo, puede ir a planta. No hemos limitado. Y respecto al tema de prevención de riesgos, pues en el acuerdo también hemos, digamos, dejado de manifiesto que depende de una autoevaluación y que el propio trabajador si considera, bueno, por supuesto hemos pasado cuestionario de autoevaluación de puestos, pero como es voluntario, sí que hemos indicado en el acuerdo que si tienes algo que pueda impedir, lo tienes que decir. Entonces es, digamos, como un acuerdo trampa, digamos, no nos dices nada, está todo correcto. Entonces, si ocurre algo, evidentemente nosotros hemos facilitado las herramientas para que tú puedas identificar. Respecto al tema de gastos, sí que hemos indicado que el teletrabajo no origina gastos adicionales. Hacemos referencia a que cualquier desplazamiento motivado por el propio trabajo, desplazamiento a cliente, visita, etcétera, seguirá los criterios que están en nuestra política de liquidación de gastos, nuestra política de viajes y además hemos añadido que el teletrabajo per se no origina gastos adicionales. También hemos permitido que la gente, como ha comentado Borja, pues pueda llevarse pantallas, incluso alguien nos ha pedido la silla. Claro, no se van a llevar un escritorio porque los de oficina no encajan muy bien en casa, pero la silla sí que ha habido gente que nos ha pedido llevárnosla. Y hemos considerado que antes que abrir la caja de Pandora y que todo el mundo empiece a pedir no se sabe qué, el que considere que su silla no es ergonómica o que no puede o quiere hacer la inversión, que disponga de esto en la oficina. Y básicamente eso es lo que estamos en esa circunstancia, en esas situaciones donde estamos ahora mismo. A partir del 1 de octubre estamos planteando un modelo de trabajo híbrido. Sí que vamos a exceder los límites que se considera trabajo presencial o en remoto porque estamos planteando 3 días en oficina, 2 días en casa, por lo tanto sí que excedemos el porcentaje y ya tenemos preparados los acuerdos para firmar a partir del 1 de octubre. El comité de empresa al principio ha estado alineado desde el principio porque esto de teletrabajo, digamos que fue el primer motivo era preservar la seguridad y la salud de la gente que sí o sí tenía que ir a trabajar y el segundo motivo era la continuidad de las operaciones. Si todos nos íbamos a casa, al final digamos que la repercusión era negativa para todo. Entonces sí que nos han apoyado bastante en lo que hemos planteado. Los acuerdos de teletrabajo no están negociados con ellos, tampoco existe obligación. Nosotros hemos redactado nuestro acuerdo de teletrabajo y como bien ha comentado Francesc, al final es voluntario tanto por el empleado como por la empresa. Nadie nos ha cuestionado nada porque de momento yo creo que la situación todavía, creo que la gente que está en casa aún se siente más segura pues estando trabajando en casa, aparte de que temas de conciliación también ayudan. Y a priori para el 1 de octubre, al haber hecho un híbrido y permitir que la gente pueda alternar ambas modalidades, tampoco preveemos que haya más problema. Hemos hecho 2 encuestas de satisfacción. Hicimos una a principio de la situación, un poco también con la emergencia o con el estado de alarma recién inaugurado, por así decir, sobre todo para saber cómo se sentía la gente trabajando en casa y hemos vuelto a hacer otra previa a lanzar la idea de trabajar en casa hasta el 30 de septiembre y de firmar los acuerdos de teletrabajo para ver también cuál era la percepción de la gente que llevaba ya un año trabajando desde casa. Y todo el mundo pues se inclinaba a eso, a tener un modelo híbrido que te permita pues eso, elegir cuándo sí, cuándo no, aunque sí que es cierto que el factor de socialización ha pesado bastante durante todo este tiempo. Entonces, por eso hemos considerado que este modelo híbrido nos puede ayudar. Como comentaba Francesc, porque no sea ahora una moda y todo sea teletrabajo, ni por volver al estado inicial, que bueno, yo creo que la experiencia también nos ha dicho que esto funciona.
Al principio llevados por la vorágine, por la incertidumbre y por todo, pero bueno, yo creo que al final todos somos en cierto modo responsables. Yo creo que la inmensa mayoría es responsable y el trabajo sale y sale bien. Muchísimas gracias, Marta, sí, por compartirlo. No sé si esta Esperanza de mi arco, que también tenía el protocolo que lo han implantado, y quieres añadir algo, Esperanza. Sí, bueno, nosotros también ofrecimos en su momento pues sillas, hubo mucha gente que se llevó sillas, teclados, doble pantalla, y nosotros como tenemos un modelo también híbrido con grupos burbuja, tenemos duplicado todo, tampoco somos mucha gente, pero tenemos duplicado el puesto en la oficina y en su casa. La gente que necesita 2 pantallas pues tiene 2 pantallas en su casa y 2 pantallas en la oficina. No sé si quieres que entremos un poco ya en protocolo, Monse, o... Como quieras. Si quieres, primero vemos la parte de José Luis Casado para tener la visión completa y luego entramos ya en protocolos propiamente dichos completos, si queréis. Vale. Si os parece bien. Entonces os resumo un poco. Vale. Nuestra idea es que ahora mismo estamos haciendo, como os digo, grupos burbujas, similar a lo que está haciendo Marta. 3 días una semana, 3 días en el despacho y 2 en casa, y la semana siguiente 3 días en casa y 2 en el despacho. Parecido. Sí que es verdad que tengo personas que quieren volver. Tengo alguna persona que, sobre todo gente que vive sola y tal, que se agobia y quiere estar en casa, quiere estar salir y estar en el despacho. Y también tengo gente, en general, la gente está contenta. A nosotros además nos condicionó mucho el tema de la comida. Entonces lo que hemos hecho además es adaptar los horarios. Entonces, ¿qué hemos hecho? Que cuando uno está en casa trabaja todo el día completo hasta las 6:15, más o menos, y con eso compensa los otros días que va al despacho, que trabaja solo hasta las 3:15. Entonces, así conseguimos eliminar el comedor, que es una de las zonas que más nos preocupaba. Entonces, también hemos hecho una adaptación de horario, con lo cual la gente ahora mismo solo trabaja 2 tardes a la semana y las trabaja en casa, con lo cual eso también la gente en principio estaba contenta con eso. En septiembre la intención es coger algunas de las ideas de lo que hemos vivido y mantener un poquito de este sistema. Seguramente nos vamos a ir a un día para no meternos, como dice Francesc, en camisa 11 varas de meternos en el teletrabajo ya propiamente dicho. Pero sí que esta experiencia nos ha dado una visión de, vale, obviamente los operarios no pueden hacerlo, pero bueno, muchísima gente que antes ni se nos ocurría, porque nosotros ya hacíamos algunas personas algo de teletrabajo, pues era impensable antes de la pandemia, vamos. Y ahora hemos visto que sí que se puede, con lo cual, como además la gente a priori parece que le gusta, pues sí que también vamos a intentar hacer algo mixto, pero seguramente nos iremos a un día de teletrabajo. Bueno, pues si quieres, José Luis, presentas tú rápidamente la otra parte, que es toda la adaptación al cambio y toda la parte que estamos trabajando complementariamente a lo que ha comentado Francesc, con la parte de teletrabajo. Bueno, yo lo que voy a contar es un poco lo que he visto que ocurre con la parte de habilidades, cómo afecta a las prácticas de liderazgo, de comunicación y hasta cierto punto del cambio. La gestión del cambio y qué retos nos quedan a recursos humanos con todo este trabajo. Porque me está gustando muchísimo de las cosas que está saliendo. Es que en esto todos estamos aprendiendo continuamente. Tenemos una experiencia acumulada, hay método para teletrabajar, pero indudablemente estamos en un mundo en el que tenemos que probar y lo que funciona, mantenerlo hasta que deje de funcionar. Esto que dicen los gestores de proyectos de iterativo e incremental. ¿Y qué significa iterativo e incremental? Pues que tenemos que probar e ir mejorando. Y esto en el terreno de las habilidades es importante. Me gustaría compartir con vosotros en formato de presentación, que espero que se vea bien, pues esos retos para los nuevos ritos que significa el teletrabajo, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Yo en plan de broma digo que el teletrabajo nos ha generado el síndrome de Tinder,
¿vale? No sé si alguien conoce Tinder o no, pero son estas páginas en las que tratas de conocer gente nueva por distintos motivos, da igual. Ahora, la metáfora es que en Tinder te vas a encontrar un príncipe azul, 100 sapos y 90 ranas. ¿Y qué quiero decir con el síndrome de Tinder aplicado al teletrabajo? Pues que como todo lo que ocurre en el mundo virtual y en el mundo de Internet, lo bueno te lo multiplica por 2, pero los puntos de mejora y los puntos débiles te los eleva al cubo. Y esto es un poco lo que nos está pasando desde el otro lado y por eso nos genera una serie de retos. Y algunos de los retos, y con el ánimo no de generar polémica, sino de generar debate, algunos van a ser pequeñas provocaciones. Primero de los retos, la tecnología, y lo estabais comentando. Pues indudablemente vamos desde qué ocurre con las pantallas a qué ocurre, que muchas veces esto sorprende, pues empresas que vas a impartir una formación y la gente sigue sin usar cámaras, sigue teniendo malas conexiones, pues indudablemente la tecnología es básica y todos los recursos materiales es básico para poder trabajar en condiciones. Y esto es algo que tenemos un reto que negociar internamente con los distintos interlocutores. ¿Por qué? Pues porque el mundo del teletrabajo lo que significa es que cambia de concepto y lo que cambia es que tenemos que tener alta tecnología en un mundo de alto contacto. Y nosotros, recursos humanos, tenemos que trabajar ambas vertientes para que nuestras organizaciones pongan foco en acompañar este cambio que a todos nos puede costar más o menos, pero que es un cambio. Segundo de los retos, la confianza. Pues es que al final el teletrabajo no funciona sin que haya confianza en nuestros profesionales y sin que los profesionales confíen en nosotros. Y por lo tanto tenemos que trabajar unas relaciones desde la confianza, buscando la madurez, buscando la responsabilidad, porque si no vamos a caer en malos hábitos de liderazgo y vamos a crear relaciones de desconfianza. Y es otro de los retos y tenemos muchas ideas con las que podemos compartir y reflexionar. Y yo encantado de pasaros 2 artículos que me encantan sobre qué significa la confianza. Porque en el fondo es generar autonomía en nuestra gente, orientar a la iniciativa y la responsabilidad. Lo tercero, esfuerzos y objetivos. Y una de las cosas que sigue llamando la atención es que nos sigue costando trabajar en España por objetivos. ¿Eso que lleva? Pues que indudablemente cuando no tienes objetivos claros y cuando o te pasas definiendo indicadores y KPIs, no están las cosas claras, pues vas a tirar de esfuerzos en cantidad. Vamos a trabajar muchas horas, vamos a trabajar mal, vamos a generar muchas reuniones, que esto lo hemos vivido afortunadamente en las primeras 2 oleadas y que poco a poco pero tenemos que seguir trabajando desde recursos humanos en esta doble vertiente de aclarar cuáles son las prioridades, aclarar cuáles son los objetivos prioritarios y cómo están los esfuerzos de nuestros equipos y nuestra gente en cantidad, calidad y dirección. ¿Por qué? Pues porque lo que nos tiene que importar es acción. Y lo que ha generado muchas veces el teletrabajo con malas prácticas de mucho tipo es un exceso de esfuerzo y un exceso de movimiento que no se ha traducido ni en logro de objetivos ni en resultados positivos. Cuarto, cosa que me llama la atención, nos sigue costando y el cambio al modelo híbrido va a costar porque nos olvidamos, como digo yo metafóricamente, que el mundo presencial es ser pez de agua dulce y que el mundo híbrido del teletrabajo y que el mundo virtual es peces de agua salada y que este cambio implica que tenemos que desarrollar distintos hábitos de relacionarnos y de comunicarnos para quienes están en el mundo presencial, que es fundamentalmente un mundo sincrónico, es decir, estamos trabajando en el mismo sitio y en el mismo momento, mientras que el mundo virtual es fundamentalmente asincrónico y por lo tanto cambian las reglas del juego. Hace poco un cliente me pedía que hiciera una formación, la mitad del grupo en aula virtual y al mismo tiempo en aula presencial. ¿Qué ocurre? Pues que son ritmos distintos. ¿Qué ocurre llevado a la realidad del día a día?
pues que tenemos que tener en cuenta quiénes trabajan en presencial, quiénes trabajan en remoto y que los ritmos y los tiempos de respuesta son distintos. Y por lo tanto tenemos que aprender a tratar de movernos como los salmones en agua dulce y en agua salada. Cuarto reto que tenemos, los ritos de equipo, y lo estabais comentando con la socialización. Yo antes lo digo de broma, no pasaba nada porque nos dedicáramos, si no hubiera habido pandemia, a hablar del mal papel de la Selección Nacional de Fútbol o de lo espectaculares que son las rebajas de IKEA de este año. Bueno, pues esos ritos de equipo, esos momentos en los que nos alimentábamos de los demás, que no tenían que ver con la productividad, los hemos perdido. Y un equipo, no podemos olvidar que es fundamentalmente un estado de ánimo. Y que esos estados de ánimo se alimentan por el intercambio de emociones. Y sigue llamando la atención pues que no tengamos esos momentos para tener cervezas virtuales, reuniones de ritos donde hagamos lo que hacíamos antes. ¿Por qué? Pues porque eso conlleva que por un lado nos volvamos un poquito más asociales y por otro lado pues estados emocionales y de ánimo que es bueno que revisemos en qué estado de ánimo están nuestros equipos, porque en parte hemos perdido un poquito de la ambición. Hablando de ritos de equipo, no podemos olvidar algunas cosas que estabais comentando, los ritos personales. Y no se trata solo de preocuparse, sino de cosas muy sencillas y muy básicas, de posturas, de higiene corporal, de la disciplina que conlleva el trabajo y preguntar y fomentar entre nuestros managers de recursos humanos qué estamos haciendo por el bienestar de nuestros equipos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que aunque estén en la distancia, estamos trabajando con personas y que cuanto mejor trabajemos con las personas, pues mejor se sentirán y más rendimiento y desempeño tendrá, y esto nos interesa a todos. Más retos que estoy viendo en todo este tema de la gestión del cambio que conlleva el teletrabajo. El flujo de información, de comunicación y colaboración. No se trata solo de que a la gente le demos un Google con su suite de herramientas, que le demos Teams, de que le formemos en la utilización de estas herramientas, sino de que luego hay una serie de preguntas que tienen que responderse de qué hacemos con la información, qué hacemos y cómo nos comunicamos y cómo colaboramos. ¿Por qué? Pues esta tarde en una formación que hacíamos contábamos cuántos canales de comunicación podemos tener con el trabajo en los entornos virtuales y los entornos híbridos y nos salen 9 canales distintos. ¿Y eso qué conlleva? Pues que nos estemos infotoxicando, es decir, nos estemos intoxicando a base de comunicación. Por lo tanto, tenemos que revisar en esos protocolos cómo manejamos la información, porque es la materia prima con la que trabajamos hoy día. ¿Qué ocurre con la comunicación? ¿Qué canales de comunicación empleamos, por qué y para qué? Y cómo fomentamos la colaboración, porque este va a ser uno de los retos más importantes que tenemos ya mismo. ¿Cómo creamos equipos ágiles? Que no se trata de que hagamos cursos de metodologías Agile ni de Scrum, que también, bienvenido sea, sino revisar 4 cosas muy sencillas para fomentar el logro de objetivos. Si queremos un equipo ágil, tendremos que preguntarnos cómo colaboramos internamente, cómo hacemos la entrega de los productos internamente en las cadenas de cliente por el interno, fomentar la reflexión para el espíritu de mejora continua y que esa mejora continua nos lleve en último lugar a innovar continuamente. Y necesitamos equipos que continuamente estén dando vueltas a cómo podemos colaborar mejor, cómo podemos entregar más rápidamente, cómo podemos mejorar lo que hacemos y cómo podemos innovar. Y es otro de los retos, el trabajo en equipo, cuando además estamos en mundos distintos, porque son formas de trabajar distintas, sincrónicas y asincrónicas, presenciales y virtuales. Más ideas que os lanzo como retos en esta gestión del cambio del teletrabajo al mundo híbrido y vuelta al presencial. Prácticas de comunicación.
pues, aquí tenemos muchas cosas, ¿verdad? Porque, madre amor hermoso, ¿qué ha ocurrido con las reuniones en el mundo virtual? Pues inclusive se ha hablado ya del síndrome de la fatiga por Zoom. ¿Y qué más ha ocurrido? Pues yo no sé qué ha pasado con los mails, pero parece que nos pagan por enviar mails. Y esto se traduce en que tenemos que revisar desde recursos humanos cómo conversamos en nuestras empresas. Nos estamos olvidando de la importancia de mantener conversaciones productivas. Nos estamos olvidando de la importancia no ya solo de cómo mejorar las reuniones y marcarnos el reto desde recursos humanos de reducir en las empresas las reuniones a la mitad en número y a la mitad en duración. ¿Y se puede? Pues sí, porque si no, al final las empresas parece que se limitan a 4 cosas: mandar mails, hacer PowerPoints, tener reuniones y revisar por qué no conseguimos los proyectos. Y si no queremos caer en estas 4 maldiciones de que todo se reduce en el trabajo a mail, reuniones y PowerPoints, pues tenemos que revisar cómo nos comunicamos. ¿Y cuál es el último reto? Y con esto me gustaría, y a lo mejor he ido muy deprisa, pero así fomentamos el debate. Pues el reto que tenemos recursos humanos, en último lugar, es un reto todavía más importante. Es que la pandemia ha puesto de manifiesto, perdonadme un momento, que no estoy dando al botón que tengo que dar, que se le están acabando las pilas al ratón. Ahora se ve, ¿verdad? Perdonadme, ¿se ve bien mi PowerPoint? Perfecto, José Luis, te estoy haciendo el símbolo. Vale, pero no te veía, porque no tengo la doble pantalla encendida, para no cansarme tanto. Lo último, nuestras prácticas del management. Y querría hablar con uno de los padres del nuevo management, Jugueran Arpelo, que tiene una frase muy provocadora y muy retadora, que es: el management es demasiado importante como para dejárselo a los managers. Y lo que ha puesto de manifiesto la pandemia, en último lugar, es precisamente que una de las cosas que tenemos que hacer es cómo crear políticas desde recursos humanos para fomentar la participación a 360 grados, de abajo a arriba, de arriba a abajo y lateralmente, para poder mejorar en eficacia en resolución. Pues 10 retos para los nuevos retos que implica esta gestión del cambio del modelo clásico presencial al nuevo modelo en el que acabaremos, que será híbrido. Y Monse, te cedo la palabra para que abramos tiempo para el debate. Sí, y sobre todo para quien quiera compartir el protocolo que están aplicando en la empresa, como Esperanza o cualquiera de los que estáis ahí. Por cierto, solo un inciso respecto a lo que has comentado, José Luis, que es la intoxicación informativa, o no sé, la palabra que has utilizado, que ha sido muy bonita. Infotoxicación. Infotoxicación. Es cierto que cada vez es un problema más importante, y uno de los recursos que tenemos es el tema del pensamiento crítico, que también se ha comentado en varios foros, y hacemos el webinar el 7 de julio. O sea que si tenéis casos prácticos de vuestras empresas, será súper interesante también compartirlo. Un inciso. Y bueno, me encantaría que compartierais vuestras visiones, vuestras opiniones y vuestros protocolos para el resto de compañeros. Os pedisteis en el grupo también hacer algunos webinars para las reuniones de control, qué contenido tienen que tener, cómo se tienen que estructurar, cuándo son de inicio de proyecto, cuándo son de seguimiento, las duraciones determinadas. Y vosotros lo explicáis muy bien y realmente abordáis todos los problemas que se encuentra una persona que nunca ha teletrabajado y que de pronto se encuentra que tiene que convocar reuniones y no sabe utilizar las herramientas. Sí, sí, sí. De hecho, te diría que hay algunos directores que
pues lo típico que están muy cerca de su equipo y que no suelen hacer reuniones, porque sí, trabajan con uno, hablan con uno, pero no, o sea, pues en esta etapa han hecho reuniones de todos los lunes estructuradas con todo el equipo. Antes pues sí, hablan con uno, con el otro, pero no tenían una estructura de reuniones y esto la verdad es que les ha hecho tener que hacerlas. Estructurarse y organizarse. Sí, sí. ¿Y qué feedback tienes de la gente al principio? ¿Qué tal empezó a rodar? ¿Hubo resistencias al cambio? ¿La gente se adaptó bien? La verdad es que la gente se adaptó muy bien. La gente se adaptó muy, muy bien. Fuimos tremendamente disciplinados en cuanto a que me tenían que dar feedback de cada reunión. A mí concretamente, a personas, tenían que darnos feedback de las reuniones si todo el mundo estaba bien, sobre todo porque eran unos momentos delicados de salud. Entonces, si todo el mundo estaba bien de salud, si había algún inconveniente o cualquier cosa y si se habían reunido con sus equipos. Porque, pues bueno, hay gente que le cuesta un poquito más y entonces, bueno, pues sí, empiezo y tal, pero luego dejo de hacer reuniones y tal. Y entonces sí que fuimos muy disciplinados con el tema de reunirnos y tal. Incluso el comité, nos reuníamos todas las semanas. Un día a la semana nos reuníamos el comité y tratábamos también temas. O sea que... luego se fue relajando la cosa, ya no nos reuníamos tanto, cuando además la pandemia estaba también más normalizada y tal, ya la cosa se fue relajando, pero seguimos manteniendo todas esas, digamos, esas reuniones semanales que hay que tener con el equipo y eso lo seguimos manteniendo. Sí, sí. Y la gente yo creo que bien, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Queréis alguien compartir algo más? No sé. Andrés. Soy Andrés Samaniego. Yo tenía un par de preguntitas. Me ha parecido muy claro lo que habéis explicado todos y la verdad que muy, muy, muy interesante. Yo he cogido muchísimas notas y tengo algunas dudas sobre el tema legal de la parte anterior, pero quizás sean unas dudas que son pues, muy extremas, ¿no? Que no se van a producir normalmente, ¿no? Vayamos a ellas. Hay mucho abogado aquí. Es el tema de la conciliación y el teletrabajo. Decimos, oye, el teletrabajo sí es verdad que es voluntario por parte de la empresa y por parte del trabajador, pero en la medida en que se vaya generalizando el teletrabajo y la conciliación familiar, ahí vamos a tener un problema, entiendo yo, porque va a dejar de ser voluntario si es una medida que se puede implementar para conciliar la vida familiar y por lo tanto habrá trabajadores que soliciten el teletrabajo y que tengamos por lo menos dudas de si estaremos obligados o no estaremos obligados en acceder, ¿vale? Sobre todo cuando ya esté generalizado, si no está generalizado, no. Andrés, perdona que te interrumpa, la norma ya establecía una salvaguarda con relación al artículo 34.8 y mantenía todo ese derecho de conciliación, de solicitar la adaptación de jornada y tal y que cual. Entonces, sí. En nuestro caso en concreto, siempre hacemos mucho hincapié en el tema de la coherencia. No des a uno, creo que lo ha dicho al principio Francesc, ¿no? No des a uno lo que no le vas a dar a otro, porque los trabajadores hablan entre sí y eso es un problema gravísimo. Entonces, nosotros en este sentido a todo el mundo le hemos dicho, mientras han teletrabajado, que ya te digo, ahora estamos en un programa, se incorpora la gente progresivamente, etcétera, etcétera. Pero bueno, a todo el mundo le hemos dicho, vamos a ver, por circunstancias de la pandemia, todos hemos tirado menos de abuelos, por ejemplo, que es el básico, ¿vale? Entonces, a todo el mundo que le hemos dicho, vale, ¿qué has de dejar a tus hijos en el colegio? ¿A las 9 menos 10? ¿A las 9? No pasa nada, no estés a las 9 trabajando, estate a las 9:15. Quiero decir, en este sentido, con todo el mundo hemos sido flexibles, pero siempre en los mismos términos y con los mismos márgenes y considerando el cuadro general que todos sabemos cuál es el horario del colegio, ¿vale? Lo que ya no hemos entrado a permitir, porque entonces ya entramos en la arbitrariedad y no sé quién ha dicho, no sé si ha sido Francesc, ¿no? Que al final va a ser el trabajador el que elija qué y cómo trabaja, pero sí. No, es, oye, no, pero es que mira, yo lo dejo a las 9, pero ahora como estoy en casa, que lo he visto en alguna empresa, como estoy en casa, pues salgo a las 12, me ahorro el comedor, como en casa, pero lo vuelvo a llevar a las 3, pero vuelvo a las 5, pero lo vuelvo a recoger. No porque no trabajar, o sea, lo siento mucho. Entonces, sí que es verdad que las entradas y las salidas hemos sido muy flexibles. He oído que, no sé, creo que ha sido una de las compañeras que ha hablado, que hablaba también de los problemas con el comedor, todo esto lo hemos ido adaptando, pero la adaptación de jornada y las medidas de conciliación están salvaguardadas por norma legal, ¿eh? Exacto.
Y yo también por añadir, por ejemplo, nosotros en los acuerdos de teletrabajo evidentemente también está recogida la jornada, el horario y la disponibilidad. Porque como dice Borja, las medidas de conciliación, de adaptación de jornada y demás no deben confundirse tampoco con acuerdos de teletrabajo. Entonces, tú en teoría tienes tu jornada laboral que tiene que estar especificada en los acuerdos y durante ese tiempo tu disponibilidad es total y no se puede ver interrumpida por otros menesteres. Sí, entiendo lo que estáis diciendo y lo comparto, lo que vosotros comentáis de la vida, la conciliación de la vida familiar cuando tú tienes el teletrabajo, pero me refería también a que en un futuro, salvo que tengamos muy bien hecho lo que tú estás diciendo, Borja, del tema de la no discriminación, pues es una salida para personas que te pueden pedir el teletrabajo por el hecho de que tengan problemas de conciliación de vida familiar. Entonces, ahí vamos a ser nosotros, las empresas, los que tendremos que demostrar que las razones que damos para no darlo no obedecen a ningún tipo de discriminación, que no hay otra salida y demás. Si lo tenemos generalizado, entonces será difícil que puedas negar el tema de que el teletrabajo no sea una salida para la conciliación familiar siempre que sea posible. Andrés, estoy totalmente de acuerdo. En nuestro caso, pasa todo lo que acaba de decir Marta, ¿no? Por la voluntariedad. Y Francés también al principio hacía mucho hincapié en el tema. Esto hoy por hoy pasa por la voluntariedad de las dos partes. ¿Hacia dónde vamos? Pues ya el convenio de AXA Seguros España ya establecía medidas al respecto, etcétera, etcétera. La desconexión digital también está establecida en ese convenio. Es decir, es verdad que se va a ir construyendo se va a ir construyendo marcos jurídicos en los que en la negociación colectiva se establezca ya un cuadro general de teletrabajo. Eso yo estoy totalmente de acuerdo y la relación laboral va a evolucionar hacia eso. Nosotros por eso, un poco viendo lo que viene y habiendo aprendido mucho, como nos ha ocurrido, que lo ha dicho Esperanza, que muchísima gente quería, o Marta, no me acuerdo, quería volver al trabajo, sobre todo aquellos que no tenían hijos pequeños, todo el que tenía disponibilidad estaba, con perdón, voy a decir una grosería que si no, no estoy a gusto. La gente, estamos todos hasta los cojones de estar en casa. La gente estaba desesperada. Yo tenía compañeros que me llamaban y me decían, hoy no me toca, pero ¿puedo ir? Y yo decía, vale, bien, hoy estamos un 40%, va, 20%, que no pasa nada y tal. La gente quería salir. Entonces, ¿en qué estamos jugando? Pues estamos jugando a que la gente vea que o sea, como agradecimiento, porque cuando confías en la gente y la gente ha respondido, qué menos que responder nosotros diciendo, bueno, aunque lo que toca ahora es volver, por deferencia además a los 1.100 compañeros que todos los días, por ser una empresa logística, están en el bloque logístico trabajando, lo que vamos a hacer es ser flexibles. Entonces, vamos a ser más flexibles con la jornada porque lo estamos siendo. Casi un día a la semana, pues ya te digo que veo venir Andrés, que va a ser casi una norma que le va a facilitar a la gente algún día que le venga un poco más complicado. Siempre, como digo, en nuestro caso estamos jugando por debajo de umbrales legales, porque de momento, disculpadme el término, pero hemos decidido jugar ese partido, ¿no? Que es el que ahora mismo creemos que podemos jugar. Pero estoy de acuerdo, las relaciones laborales van a evolucionar mucho, sobre todo los jóvenes, y ya nos pasa a nosotros en reclutamiento, aprietan mucho por ese lado y se va a tener que incorporar progresivamente porque en todos los puestos donde sea compatible se va a establecer. Eso es así. Sí. Y luego me queda otra duda también y es el lugar de trabajo. Porque nosotros damos el tema del teletrabajo, ¿vale? Es el domicilio de esa persona, pero luego es él el que decide, por ejemplo, una vez que ya tiene el teletrabajo, oye, voy a cambiar, no mi domicilio, pero voy a irme a trabajar a Canarias, porque allí estoy mejor, y entonces, ¿qué pasa? La decisión de irse a Canarias es de él o la empresa también puede decir, oye, tú no puedes cambiarte de lugar de trabajo sin el consentimiento de la empresa. Andrés, tú estás hablando de trabajo a distancia, donde se establece un lugar de trabajo. El teletrabajo, nosotros estamos hablando siempre, en nuestro caso, lo que hemos hablado siempre es de teletrabajo. Yo tengo compañeros que en la pandemia tienen apartamento, compañeras y compañeros que tienen apartamento en la playa y han ido a la playa unos días en función de lo que la movilidad y el estado de alarma les ha permitido. Es decir, optaban por teletrabajo porque lo que hablábamos siempre era de teletrabajo, es decir, no regular, no establecer un lugar concreto.
como decía Marta, si negocias con una persona y tienes, cuanto mejor regules ese marco jurídico, que no deja de ser un anexo que se incorpora al contrato de trabajo y forma parte integral del mismo, pues es ahí donde tendrías que regular, oye, pues tú vas a trabajar a distancia y va a ser siempre desde tu casa, o lo puedes dejar abierto y... Es que tú date cuenta del tema ese, si el lugar de trabajo, oye, puedo estar ahora en la playa tranquilamente o puedo estar ahora en mi casa. Pero ¿Y los accidentes de trabajo? Exacto, por eso ahí va yo. O sea, en el acuerdo de teletrabajo sí que hay que especificar desde dónde se desarrolla la actividad. Y nosotros también solicitamos al empleado que en caso de, o sea, el cambio tiene que ser comunicado a la empresa y por supuesto acordado, porque también un punto importante es eso, ocurre algo durante la jornada laboral, ¿es accidente de trabajo? ¿No es accidente de trabajo? ¿Estás identificado? Entonces, eso, bueno, yo creo que es que claro, para regular esto en los acuerdos de trabajo hay que hilar bastante fino y no dejarse ningún punto abierto, porque por ahí es por donde luego van a generarse los conflictos. Pero nosotros eso sí que lo hemos especificado y bueno, en España porque lo tenemos ahora con el Real Decreto y tal está regulado, pero a nivel corporativo que también se está desarrollando la política híbrida, también estamos exigiendo en otras geografías que la persona tiene que identificar el puesto de trabajo, que también puede, imagínate que a alguien se le ocurre irse a trabajar fuera de España, pues también tiene unas implicaciones fiscales y demás que la empresa debe conocer. Entonces, sí que estamos identificando el lugar de trabajo y, evidentemente, haciendo obligatorio la comunicación de cualquier cambio, comunicación y aceptación por parte de la empresa, claro. Y ya por rizar el rizo ya lo dejo ahí para no saludar. Nosotros, Andrés, también lo estamos haciendo y de hecho este viernes, que en Valencia es fiesta el jueves, sí. Yo he tenido varias solicitudes de gente que me ha pedido, oye, ¿puedo teletrabajar no sé dónde? ¿Puedo? Pues si tienen las coberturas y las herramientas correctamente para trabajar, nosotros no estamos poniendo problema, pero por supuesto tienen que pedir autorización. Vale. Y en caso de que tengamos puestos su domicilio. Tú antes, Borja, decías, nosotros tenemos un plus de transporte y ese plus de transporte lo que hemos hecho es, se lo mantenemos y compensamos de esa manera gastos que pudieran tener. ¿Vale? Ahí el problema que veo yo, si me permites, es que al final puedes reclamarte a alguno y tengas que pagarle el plus de transporte y que además tengas que pagarle los gastos, pues son dos conceptos diferentes. Y también me surge, termino con esto, me surge el tema de decir, oye, yo estoy en mi casa, yo estoy en teletrabajo en mi casa, si a mí me dicen que yo me tengo que ir a la oficina, ¿me tienen que pagar el desplazamiento y el kilometraje de irme a la oficina? A ver, nosotros... ¿Seguro que no? ¿Seguro que no? Te explico. Nosotros hemos hablado con la gente y tenemos, entre comillas, la suerte de que las relaciones de mucha confianza, en general, incluso con los representantes de los trabajadores, que además en este caso están en mi departamento, ¿no? Entonces, ahí hay un plus de cercanía y de confianza. Entonces, a todo el mundo le dijimos, mira, esto no tiene sentido que por los 20 días que hay entre el 9 de agosto y el 1 de septiembre nos pongamos a regular nada. Todos cobramos lo mismo y no vamos a jugar a nada. Nosotros, todo el mundo en esta casa, o todos los que hemos tenido ocasión de teletrabajar, para ser más exactos, porque es un matiz importante, todos tenemos un teléfono de una marca conocida que garantiza la conectividad con lo que llaman el tethering, ¿no? Y todo el mundo, porque además es política de ciberseguridad de la casa, que es una cosa en la que hemos evolucionado mucho en 2 años, insisto, por casualidad, porque estaba programado así y cayó justo la que cayó. Pero todo el mundo puede hacer tethering, es decir, con el portátil que le da la empresa y con el teléfono que le da la empresa, no necesitan ninguna conexión añadida. Es decir, un trabajador no puede decir, es que págame la wifi, que es el paradigma, ¿no? Págame la wifi de casa. No, mira, yo en tu casa, que ya tenías wifi, dicho sea de paso, no te pago porque ya tienes un teléfono que te permite esa conexión, ¿vale? Y luego, en realidad, lo que hemos hecho ha sido, entre comillas, saltarnos 20 días. Es decir, el 1 de septiembre, ya te digo, está decretada la vuelta al trabajo y, por lo tanto, todo el mundo volverá a incurrir en el transporte ordinario y el plus de transporte que está definido así en convenio. Tenemos convenio propio de empresa, por favor, por cierto, lo añado. Pues un poco deja ya atado también ese tema, ¿no?
si un trabajador hiciera eso, se delataría, ¿no? Porque estas cosas yo creo que también nos dicen... Estoy convencido, Andrés, que nadie lo va a decir, ¿no? Que tengo plenísima confianza en las personas que están trabajando ahora mismo y lo doy por hecho. Ok, muchas gracias. Nada, hombre. Oye, bueno, la verdad que nos hemos ido de tiempo y se ha hecho corto, ¿eh? Me están mandando WhatsApps los compañeros que han tenido que dejarlo porque tenían otras cosas y todos se quedan con pena. Bueno, mandaremos la grabación. Yo quitaré de la grabación porque considero por motivos de seguridad lo que es el protocolo que ha mostrado Esperanza. Si alguien está interesado, que hable con ella directamente, pero bueno, todo lo que son las charlas, los comentarios, las preguntas y las respuestas, a cuál de ellas más interesantes la dejaré. Esperanza, también te lo digo por eso, que quitaremos esa parte porque sale el logotipo y salen vuestras normas y si alguien necesita algo, que hable me contigo contacten directamente, contigo, claro, ¿vale? sí. Y bueno, pues eso, el grupo que en lugar de Talent Moab es generoso y cada vez más generoso. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante vuestras aportaciones. Cualquier duda que os vaya surgiendo, tanto a Talentmo como al grupo de Talentmo, que como habéis visto ya hay, bueno, os apoyáis muchísimo y damos todas las respuestas que podemos, pues bueno, nos seguimos hablando, estamos a vuestra disposición y acordaros el día 7, pensamiento crítico, justamente por muchos de los temas que hemos estado hablando, buscando esa coherencia, buscando esa lógica y buscando el filtrar esa intoxicación de información a la que estamos sometidos todos cada vez más. Muy bien. Feliz Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.